Clásico peón en sexta fila. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que es importante destacarlo. Pasa lo siguiente. Si ustedes se percatan de la posición inicial, nos damos cuenta que acá no se realizó failure. Si la posición se hubiese dado failure, inmediatamente la partida es tablas. Esa es la garantía que tiene failure, que aplicando failure la partida es inmediatamente tablas. Ahora, pasa lo siguiente. Cuando el peón torre está en la sexta fila, en este caso puntual, la partida no se puede perder. O sea, sí se puede perder, obviamente, que el negro, en este caso, jugara tan mal como que le hicieran A7 y jugar a rey C8, ¿cierto? Que sería casi algo bastante burdo por lo demás. ¿eh? Pero en estricto rigor, el peón torre no gana, obviamente, porque uno lo que tiene que hacer es colocarse, ¿cierto?, en la casilla 1 torre. Un ejemplo, si no hago la 7 y hago simplemente jaque, él me puede dar los jaques que quiera, pero no hay forma de progresar. Fíjense que la 7, que sería muy malo por este jaque, y obviamente terminarían ganando las negras. Eso técnicamente uno dice, pero esto no puede pasar, o sea, en las partidas. Y yo les repito, o sea, cuando jugamos ajedrez, estamos siempre, en la última fase de la partida generalmente vamos a tener muy poco tiempo. Y por ende los errores se tienden a materializar. Hace poquito terminó el torneo, famoso torneo de León en España, donde un ejemplo, Gelfand le terminó ganando a Lenier Domínguez el final torre contra alfil. Y un final que todo el mundo sabe que obviamente es tablas. Que hay que colocarse, ¿cierto?, en el rincón donde opuesto al color del alfil y uno logra tablas. ¿Cuál es el problema? Que ese final, que tiene una complejidad, tenemos que agregarle factores determinantes como el tiempo, los nervios, todo. Y ahora, factores también como el mouse, porque obviamente soltáis mal una pieza y todos, hasta ahí llegó todo. Esa partida la terminó ganando Gelfand increíblemente y le terminó ganando el torneo León ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas posiciones se podrían dar en la praxis. En estricto rigor, torre B7 acá, me puede dar los jaques que quiera y yo no hay forma de progresar. Es fácil darse cuenta que el peón torre no puede ganar. Cuando el peón llega a 7, simplemente el rey se tiene que colocar en A8. Para colocarse en C8 ya sería sin comentarios, ¿cierto? Entonces ahora me doy cuenta que en el fondo el peón tiene cercado al rey. Esto es súper importante porque va a dar motivo a lo que comúnmente se llama, ¿cierto?, como rey ahogado o en estricto rigor la famosa torre furiosa. Acá hay varias formas de empatar. La más simple es la torre furiosa, ¿cierto? Torre A6 porque obligatoriamente como el rey en el fondo está, no tiene escapatoria, si se come obviamente la torre queda inmediatamente ahogado. Es una clásica típica posición de la torre furiosa. También acá sirve maniobras como torre G7. También es otro ejemplo clásico del concepto de ahogado. Obviamente si rey H8 me como el peón y la partida es tabla inmediatamente. Y si torre por G7 inmediatamente tabla porque estoy ahogado. Otra opción importante tiene que ver eh, con respecto a la concepción de Filior. Filior coloca la torre en la sexta fila para evitar que el rey pase. Si yo coloco la torre en la sexta fila, significa que el rey jamás va a poder pasar la sexta fila. Y resulta que la torre está obligatoriamente obligada a defender del peón de A7. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo no se puede tampoco avanzar, progresar, porque la torre está esclavizada a la defensa del peón. En cualquiera de estas opciones significa inmediatamente que el final es tablas, no se puede ganar. ¿ah? Entonces, peón en sexta fila. No, el peón en sexta fila, cuando hablamos de peón torre, ni siquiera tiene la particularidad, como acabamos de visualizar, aplicar el concepto de filior. O sea, yo me puedo hasta saltar filior y yo sé que aún así la partida va a derivar en un final de tablas. Volvemos ahora a los peones en sexta fila, pero ahora la diferencia va a ser peón caballo. El tema con peón caballo no cambia mucho el resultado, es exactamente igual tablas. No hay forma de progresar. Un ejemplo, si vuelvo doy jaque, inmediatamente me puede dar los jaques que quiera y nos damos cuenta que no hay progreso de parte de las blancas. Si hago B7 pasa exactamente los mismos conceptos que acabamos de visualizar en el ejemplo anterior, con el peón caballo. ¿Qué quiere decir? O sea, si me voy a D7, obviamente me como el peón y la partida estable de forma directa. Si se va a B5, entonces la forma más simple y directa. Siempre cuando hablamos de técnica, estamos pensando en las movidas más simples de realizar, fáciles y las más precisas, por la relación que tenemos con el tiempo.
Esa es la técnica. La técnica tiene que ver con algo práctico. No es algo subjetivo, es algo práctico, es algo tangible de cierta manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Un ejemplo, torre B6, inmediatamente aplico el mismo concepto. Si rey C5, torre por peón y la partida es tabla directa. Después de torre B6, aplicando torre furiosa, me come la torre e inmediatamente funciona el mismo concepto del ejemplo anterior. Acá la única diferencia, que al ser un peón caballo, está libre obviamente la casilla A7. ¿Cuál de la maniobra anterior acá no podría yo realizar? Es torre G7. ¿Por qué? Porque me come la torre obviamente y te queda libre la casilla A7, con lo cual la partida la terminan ganando las blancas. Otra opción clásica también podría ser aplicar el concepto de failure, que significa poner la torre en la sexta fila y con ello sé que el rey nunca va a poder pasar la sexta fila y con ello inmediatamente la partida es tablas. Nunca va a pasar la sexta fila y la torre está esclavizada a la defensa del peón. ¿Eso qué quiere decir? Que si me da jaque le como el peón y la partida inmediatamente es tablas. Cuando nos damos cuenta que hay un peón alfil, el peón alfil tiene una de las particularidades. Generalmente los peones torre y los peones caballo están muy ligados a la excepción a las reglas, no solamente en finales de torre, también en muchos finales también de peones. Final de peón, un ejemplo, el dama contra peón torre en séptima fila, tabla, el dama contra peón alfil en séptima fila también es tabla. Tienen algunas particularidades. Cada final, de una u otra manera, tiene su propia lógica, ¿ya? Ahora, lo que sí hay algunos vasos comunicantes que los peones torres tienen una particularidad porque en el fondo, ¿cierto? Se acaba el tablero. Pasa lo mismo que en el peón caballo. En el ejemplo de la clase anterior nos dimos cuenta que para poder ganar con peón caballo en sexta fila, ¿cierto? Había que hacer una especie, unos movimientos distintos porque había algunos conceptos de ahogado. ¿Eh? En este caso puntual, el peón alfil gana de forma directa. Fíjense que es importante no darse cuenta, no hacer este C7, un ejemplo, que sería una movida muy mala porque el negro obviamente se salvaría. Un ejemplo, aplicaría rey C8. Ahora, rey A8 sería una movida muy mala, obviamente, por torre G7. Fíjense que la belleza de ese movimiento torre G7. ¿Por qué es importante que la torre se mueva a G7? Lo que yo quiero es evitar que la torre me deje jaque en la sexta fila. ¿Qué pasa si me come la torre? Simplemente corono y te doy jaque mate. Ahora, fíjense qué bonito el final. Torre A8, torre G7. Ahora torre F8. Y ahora nuevamente torre F7. Si yo hiciera otra cosa, un ejemplo, hiciera rey C6, la torre se podría tranquilamente dar un jaque acá y podría en algún momento podría complicar la situación. ¿Ya? ¿Ah? Porque ahora todavía no está coronando el peón, eso es importante. ¿Ah? Y si algún día el rey se coloca en D7, el rey se puede colocar en B7. Pero aquí la gracia radica en este tema técnico, ¿ah? Este torre F7, con lo cual nuevamente no me puede comer porque el corono y lo mate. Un ejemplo, torre 8, torre E7, torre F8 y ahora torre E6. Fíjense esta maniobra. Torre D7 es mala, amenaza torre de 8 y ganar la partida de forma directa, pero te dan jaque. Ahora te voy a C5, ¿ya? Y ahora inmediatamente me coloco en B7. ¿Qué significa? Que el rey el peón no puede coronar porque se lo como simplemente. Esta maniobrita de torre F8 tiene esta particularidad de este torre E6. Esta torre controla inmediatamente los jaques en la sexta fila, evitando que la torre negra dé jaque. Ahora, ¿qué amenazo directamente? Torre de 6, controlando los jaques en la sexta fila, y torre de 8, ganando. Fíjense la sutileza para ganar la partida, es una maravilla de posición. Ahora, obviamente el torre H6, que lo que busca en el fondo, ¿cierto? Es que si yo capturo, obviamente lo dejo ahogado. Inmediatamente el rey negro quedaría ahogado, pero torre H6 fracasa simplemente por C8 y jaque mate. Ahora, después de torre H8, torre D6, torre C8 y ahora simplemente torre D8. Y a la siguiente tiene que abandonar porque le están dando mate. Fíjense qué importante el detalle, ¿eh? Cuando hace este rey A8, si yo quisiera hacer inmediatamente este movimiento para hacer torre de 8 y hacerlo de una, ¿cierto? Me dan jaque, se van y listo. Por eso es tan importante que este procedimiento vaya a la torre cortando a la torre rival para evitar que la torre de jaque en sexta fila hasta que éste se coloca en la sexta fila, amenace torre de 6 y torre de 8. Es una sutileza bastante bonita este final, aunque en primera instancia uno lo puede visualizar y aparentemente no es como simple.
Pero ahí nos damos cuenta que todos los finales, hasta los finales, entre comillas, más simples, siempre esconden de una u otra manera algo escondidito. ¿Ah? Hay algo que hay que manejar técnicamente. En el caso puntual, el C7 falla por un concepto bastante simple, y es rey C8. ¿Qué quiere decir? Que rey C6 aplico nuevamente torre furiosa y la partida inmediatamente establas. Ya, pero C7 obviamente es el movimiento que no es correcto. El movimiento que gana de forma directa acá es torre B7. Lo obligo acá, ¿cierto? Si se va a C8, le aplico rey torre A7, esa amenaza mate en A8, y es exactamente lo mismo. Si torre G1 mate, si rey D8 jaque y le como la torre, y si, un ejemplo, rey B8 jaque, le como la torre. Ese es el clásico concepto del peón alfil, que tiene esa particularidad, que el peón puede avanzar dando jaque y posteriormente entra a la torre. Después de torre B7, simplemente rey A8, jaque, rey B8, jaque, se va y listo, y le como la torre. ¿Ya? Fíjense que es interesante el final, el peón en sexta fila. Todo lo que está dentro de esta maniobra que acabamos de visualizar es importante conocerla. Si yo le pregunto a alguien con respecto al peón en sexta fila, la mayoría de la gente dice, sí, eso se gana fácil. Pero ahora nos damos cuenta que existen algunas particularidades del final y que hay que manejarlas como se merece. ¿Ya? En este caso, esta maniobra es importantísima por este concepto. Torre G7. Torre F7. Torre E7. No, nunca me puede comer porque le doy mate. Y ahora me coloco en la sexta fila. Ahora, fíjense la diferencia que la torre esté en este lado y no esté en H6. Porque si la torre estuviera en H6, un ejemplo, la blanca, darían torre F6 y me estarían inmediatamente haciendo tablas porque el rey está ahogado. A diferencia que ahora si hacen torre F6 no es jaque y a la siguiente C8 gana.